en esta hora compartir con ustedes la poderosa palabra del Señor. Estamos estudiando el tema desarrollando el carácter de Dios en nosotros y ya vamos por la enseñanza número 17. Ha sido un tema amplio, un tema de mucha edificación, un tema que ha sido de mucho crecimiento espiritual para nuestra propia vida. Yo espero que también para la vida de ustedes. Este es el estudio bíblico de la Iglesia Cristiana Alabanza San Rey, hoy 15 de septiembre del 2021. Vamos a orar antes de entrar en la palabra del Señor. Amado Dios y Padre eterno, te damos gracias en esta hora. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu espíritu, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad. Venimos ante el mismo trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el tiempo oportuno. Venimos ante ti con hambre y sed de justicia, hambre y sed de tu palabra, hambre y sed de tu presencia, Señor. Ábranos en esta mañana, ministra nuestro corazón. Tu palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y aquí estamos, Señor amado, listos con nuestro corazón, aleluya, delante de ti para que tú ponga en el corazón nuestro esta palabra, la siembra en nuestro corazón. Hazlo, Señor amado. La recibimos con espíritu de mansedumbre, que podamos ser transformados, podamos ser cambiados, podamos ser restaurados, podamos ser bendecidos por ti, Señor amado. Que esta palabra, Señor, nos haga uno contigo, que esta palabra aumente nuestra fe, mate nuestras dudas y nos haga crecer a la imagen del Hijo del Dios viviente. Te pedimos en esta hora, Señor, que toda persona al alcance de la voz de tu palabra sea edificada, sobreedificada. Señor, ponemos nuestro corazón, nuestro entendimiento en ti. Abre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprobar cuál es la grandeza de tu gloria, Señor. Gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Abre tu Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 5. Y el verso 22, hemos estado hablando de unos cuantos principios, pero quiero economizar el tiempo en esta hora. Estamos hablando ahora del fruto del Espíritu. Estamos hablando del fruto del Espíritu en la vida del creyente. Muchas veces pensamos que vamos a ser conocidos por nuestra intelectualidad, vamos a ser conocidos por los dones, vamos a ser conocidos por tantas cosas. Y Jesús dijo, por sus frutos los conocerán. Cuando caminamos en el fruto del Espíritu, andamos en un carácter piadoso, un carácter cercano al carácter de Dios. Y por eso es importante que usted tome el tiempo para meditar en las Escrituras, meditar en el conocimiento de la palabra de Dios, porque el conocimiento de la palabra de Dios no es para que usted diga que mucho sé, sino que mucho puedo obrar en el Señor, porque con Cristo estamos juntamente crucificados y ya no vivimos nosotros, más vive Cristo en nosotros. Gálatas 5, 22 al 26 dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Así que vemos que el fruto del Espíritu, como dice la traducción viviente, el fruto que produce el Espíritu Santo en nuestra vida es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Esos frutos ya los hemos estudiado en pasadas enseñanzas. Usted puede ir a este mismo canal YouTube y usted puede buscar las enseñanzas anteriores que hablan de cada uno de esos frutos que hemos estado estudiando. La vez pasada empezamos a hablar sobre el tema o sobre el fruto de la mansedumbre. Muy interesante, porque además a mí me impacta cada vez que lo estudio, cada vez que lo leo, que lo refresco en mi mente y en mi corazón. Y entonces es importante saber que los que son de Cristo, para producir el fruto del Espíritu, verso 24 es importante, dice, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Mire, cuando hablamos de estas cosas, no son muy simpáticos.
Cuando hablamos de estas cosas, no somos muy, no le quedamos bien a mucha gente, porque en el tiempo que vivimos todo es a base del egoísmo, de yo, lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo lograr, mis sueños, mis metas, mis propósitos, lo que voy a alcanzar. De eso no se trata el Evangelio. El Evangelio es lo que Dios hace a través de nosotros, lo que Cristo produce en nuestro corazón para la gloria de su nombre y para la bendición de las almas que están a nuestro alrededor. Y nosotros tenemos que hacer morir lo terrenal. Y todos los días tenemos que morir, todos los días tenemos que negarnos a nosotros mismos, todos los días tenemos que tomar la cruz y seguir a Cristo. Por eso es que es necesario entonces que profundicemos en las Escrituras, profundicemos en la vida del Espíritu, profundicemos en nuestra espiritualidad en Cristo, para que podamos nosotros entonces salirnos del medio y que sea Cristo el que obre en nosotros. Esto no se trata de tú tener éxito, no se trata de ser el que más, sino se trata de ser un siervo en las manos del Dios vivo. Así que hemos estado hablando en la última enseñanza sobre el tema de la mansedumbre y vimos la vez pasada que la mansedumbre es una actitud de humildad y amabilidad que se somete con paciencia a pesar de la ofensa, sin deseo alguno de venganza o retribución. Que mucho nos hace falta este fruto en nuestra vida, que mucho necesitamos de la mansedumbre. Necesitamos ser mansos, no mensos, mansos, porque ciertamente somos diariamente tentados a desquitarnos con aquel que nos provocó, a desquitarnos con aquel que dice algo de nosotros, a desquitarnos con personas que nos hacen mal, que nos hacen daño, que hablan mal de nosotros. Pero cuando somos mansos, estamos sometidos completamente a Dios y estamos en un espíritu de humildad, de un espíritu de sometimiento a Dios al punto que permitimos que sea Dios el que obre en nosotros. Así que es una actitud de humildad y de amabilidad que se somete con paciencia a pesar de la ofensa, sin deseo alguno de venganza o de retribución. El evangelista Billy Graham definía la mansedumbre como suavidad en el trato con los demás, que muestra un cuidado sensible por los demás y se cuida de nunca olvidar los derechos de los demás. Suavidad en el trato de los demás, con los demás, que muestra un cuidado sensible por los demás y se cuida de nunca olvidar los derechos de los demás. Cuando usted anda en mansedumbre, usted va a tratar a la gente con mucho amor y no se va a olvidar de los derechos que tienen otros. Puede ser malinterpretado, puede ser juzgado, puede ser maltratado, cuántas cosas, y usted se mantiene con la mirada puesta en el Señor. Terminamos diciendo la vez pasada que ser manso significa inclinarse a ayudar a otro. Siempre, una persona que es mansa siempre está dispuesta a ayudar al que está en necesidad, a ayudar a aquel que necesita, aquel que necesita la oración, aquel que necesita el apoyo, aquel que necesita, aleluya, el consuelo, la fortaleza que viene del Espíritu. Dios constantemente desciende para ayudarnos y quiere que nosotros hagamos lo mismo. Ser sensible a los derechos y sentimientos de los demás. Oiga, cuando usted y yo andamos en mansedumbre, vamos a buscar que otras personas sean ministradas por el Señor. Fíjate, Dios se inclinó a nosotros. Nosotros nos inclinamos para satisfacer el deseo de los demás y suplir las necesidades por medio de la palabra del Señor. Es interesante ver la mansedumbre de Cristo, la mansedumbre de Cristo. Y es interesante que el apóstol Pablo, en medio de la circunstancia que tenía con los corintios, en vez de defenderse de una manera cruel, de una manera fuerte, aunque era fuerte y era tosco en sus palabras, aún así él mantenía la mansedumbre de Cristo. ¿Y cómo yo lo sé? Segunda de Corintios 10, verso 1 dice, yo Pablo, Segunda de Corintios 10, verso 1, dice, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Aquí él está apelando a la mansedumbre, está apelando a la ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Así que
Podemos ver al apóstol Pablo mostrando aquí mansedumbre o la actitud humilde y amable que se expresa en la resistencia paciente del trato injusto. Oiga ahí, te lo tengo que decir con el corazón, porque a veces los pastores somos tratados de esa forma. Somos tratados de una manera que no debería ser, ¿verdad? En el trato con nosotros, pero aún así Dios quiere que andemos en mansedumbre, que caminemos en mansedumbre. El apóstol Pablo lo pudo hacer, así que nosotros también lo podemos hacer, porque la herramienta que tiene el apóstol Pablo es la gracia de Dios. La herramienta que tenemos nosotros hoy es la gracia y el poder del Espíritu Santo. Una persona mansa no es amargada ni iracunda, no procura la venganza al ser agraviada, no se resiente y no guarda rencores. Algo que hemos aprendido en nuestro caminar con Dios. No ha sido fácil, porque somos seres humanos con una naturaleza caída, pero estando en Cristo, sometiéndonos a Cristo, al poder de su palabra y de su espíritu, hemos podido entonces alcanzar, hemos podido lograr entonces andar en el amor de Dios, andar en mansedumbre y tener paz con todo el mundo, tener paz con todo lo que está a tu alrededor. Así que eso es muy importante. No podemos estar con rencores. Yo tendría razón para tener rencor con mucha gente, pero ¿qué pierdo yo? O mejor dicho, ¿qué gano yo con tener rencor contra algunas personas? El Señor dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Así, si Él va a pagar, no me corresponde a mí tener rencor en el corazón. Lo que sí tenemos que tener un espíritu bondadoso, un espíritu amoroso, un espíritu con la intención de amar y perdonar en todo instante, porque yo no voy a permitir que mi comunión con Dios se interrumpa porque tengo algo contra alguien que me hizo mal. Yo no tengo ese problema. Yo he aprendido a echar esa ansiedad sobre el Señor. Hay algunos casos que me toman más tiempo que otros, porque soy humano, o somos humanos, si usted está pasando por la misma circunstancia, pero no tenemos que quedarnos en rencores. Limpie su corazón de rencor, limpie su corazón de contienda, limpie su corazón de todas aquellas cosas que lo apartan del conocimiento de Dios y que lo sacan de una comunión activa con el Señor Jesús. Quiero leer en esta mañana varios comentarios bíblicos. El comentarista Hendrickson dice que la mansedumbre es mostrar un carácter sumiso ante la provocación, la disposición de sufrir y no causar daño. Eso dice Hendrickson. Es uno de los diccionarios que usted puede conseguir en las librerías, o más diccionarios, no, comentarios bíblicos. Dice Hendrickson que la persona mansa es aquella que deja todo en las manos de aquel que ama y cuida. Una persona que es mansa pone todo en las manos del Señor. Pone a sus enemigos en las manos del Señor. Lo pone todo en las manos del Señor. Mateo capítulo 5, verso 5. Mateo 5, verso 5. En la versión Reina Valera contemporánea dice: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. ¿Cómo describe el Nuevo Testamento la mansedumbre de Cristo? Vamos a aprender algo bien interesante, porque cuando usted aprende sobre mansedumbre, usted va a aprender algo interesante sobre la vida de descanso. Y cuando estoy hablando de la vida de descanso, estoy hablando de la vida de descanso en el Señor. Mateo 11, verso 28. Mateo 11, verso 28 y verso 30, dice la palabra: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Muchas veces utilizamos estos versos para hablar de la preocupación, hablamos de estos versos para hablar de la ansiedad, la preocupación, el doble ánimo y todas estas cosas. Pero ¿sabe quiénes son los que están trabajados y cargados verdaderamente? Aquel que camina sin Dios, sin fe y sin esperanza. Aquel que camina lejos de Dios, aquel que camina con una carga tan pesada que no puede cargar.
una carga del pecado, la carga de la muerte espiritual. Pero sabes, en esta mañana tú puedes aprender una buena noticia. Tú que eres creyente puedes aprender y compartir la buena noticia de que Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. En otras palabras, la puerta de salvación está abierta para todos los hombres. La puerta para eliminar esa carga está abierta para todos los hombres. La única puerta, Jesús dijo: yo soy la puerta, y que por mi entrada será salvo. La única entrada que tenemos para ser libre de toda carga, la carga del pecado, la carga de la muerte espiritual, la carga que no nos permite acercarnos a Dios, es Jesucristo. Y Él dice en su palabra: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Y sabe qué? Yo os haré descansar. El hombre necesita descanso espiritual. El hombre necesita entrar al reposo eterno. El hombre necesita descansar de sus obras. El hombre necesita descansar de todo aquello que no le permite tener paz. Y Jesús dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y Jesús dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso. Así que si hay algo por lo que yo quiero ser manso, vivir en un espíritu de mansedumbre, es porque mi Rey, mi Señor, el que me rescató a mí, el que vive en mí, es manso. Venid, aleluya, a mí, los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Fíjate qué interesante: hallaréis descanso para vuestras almas. La única forma que el hombre puede descansar es entrando al verdadero reposo, que es Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente. Una vez más, el comentarista cristiano William Hendrickson dice que en el Nuevo Testamento siriaco, traduce la palabra manso como el que da descanso. Repito, el Nuevo Testamento siriaco traduce la palabra manso como el que da descanso. Según esta versión, la expresión de Jesús es: venid a mí, porque yo doy descanso. Venid a mí, porque yo doy descanso, y hallaréis descanso para vosotros. Así que el proceder de Cristo era siempre tal que la gente sentía descanso en su presencia. Cuando la gente se acercaba a Cristo, la gente sentía descanso. Oiga, dígame si es cierto o no es cierto que cuando usted se acerca a la presencia de Dios, en los momentos esos de adversidad, en esos momentos turbios de la vida, cuando se acerca a su presencia, usted recibe paz, recibe gozo y recibe descanso. Porque en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. En su presencia hay paz. Y en su presencia, si hay gozo y hay paz, hay descanso. Jesús es nuestro descanso. Aleluya. Así que el proceder de Cristo siempre era que la gente tuviese descanso. Eso es lo que Él ministraba, descanso. Y este efecto es el resultado de la virtud de la mansedumbre. La gente descansa, se siente cómoda con el cristiano que verdaderamente es manso. Posiblemente usted se haya dado cuenta que hay personas que dicen: me gusta estar al lado tuyo, me gusta caminar contigo, me gusta hablar contigo, porque tú destilas paz, tú destilas descanso. Cuando hablo contigo siento descanso, cuando hablo contigo siento paz, cuando hablo contigo tengo gozo. Yo hablo con muchas personas así, que me gusta estar cerca de ellos, porque irradian la paz de Dios, irradian el descanso de Dios, irradian la gracia del Señor. Mira el libro de Mateo capítulo 12, verso 15. Mateo capítulo 12, verso 15, y yo te recomiendo que leas todo el capítulo 12, que luego leas todo el capítulo 12, porque es bien interesante
porque usted sabe que en esos primeros versos, antes del verso 15, que voy a leer ahora, estaba la pugna aquella del día de reposo, del día de descanso, que si los apóstoles hacían lo que no tenían que hacerle descanso, y Jesús les responde a ellos que si ellos tuviesen la necesidad ante una emergencia, si ellos también no lo hubiesen hecho. Y hay una tremenda situación con esto del día de descanso, pero Jesús dijo en un momento dado, aquí hay uno más grande que el día de reposo, refiriéndose a él, el Mesías, el Señor y Salvador, el verdadero descanso. Y entonces en el verso 15, lea del 1 al 14 para que pueda ver el contexto con todo lujo de detalle y pueda entender este verso 15 en adelante, donde dice, cuando Jesús supo esto, se alejó de allí, pero mucha gente le siguió. Él había sanado a un hombre que tenía la mano encogida. Y dice, cuando Jesús supo esto, se alejó de allí, pero mucha gente lo siguió. Y él los sanó a todos, aunque les encargaba con firmeza que no le descubrieran, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, este es mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se complace mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a las naciones anunciará juicio. No disputará ni gritará, ni nadie oirá su voz en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha humeante, hasta que haga triunfar la justicia. En su nombre esperarán las naciones. Esto es una profecía de Isaías, hablando del Mesías, hablando de Jesús. Y aquí se nos presenta un cuadro que es bien interesante en cuanto a la mansedumbre, en cuanto a Cristo se refiere. La caña cascada que aparece aquí y el pábilo humeante, aleluya, o la mecha humeante, se refieren a gente adolorida. Cuando dice aquí, no disputará, ni gritará, ni nadie oirá su voz en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha humeante, o el pábilo humeante, se refieren a la gente adolorida, a los débiles espiritualmente hablando, o la gente que tiene poca fe. Porque Jesús siempre venía a ministrar a las personas con problemas, a las personas con dificultades, a las personas adoloridas, a las personas quebrantadas, a las personas que están pasando por el valle de la sombra y de la muerte. Y Jesús trata a esa gente con mansedumbre. No los condena en su debilidad, ni los castiga con mano pesada, más bien los trata con mansedumbre hasta conocer su verdadera necesidad y que ellos se puedan abrir para recibir la ayuda. No era como los fariseos, no les importaba nada, lo que les importaba es su reputación religiosa. A Jesús le encantaba, a Jesús le gustaba, a Jesús le placía ministrar a la gente que estaba quebrantada, a la gente que estaba adolorida. Yo no sé cuánto dolor puede haber en tu corazón, cuán quebrantada pueda estar tu alma, qué situación tú puedas estar pasando en tu matrimonio, qué situación pueda estar pasando en tu vida espiritual, qué situación pueda estar pasando en tu trabajo. Yo solamente te puedo decir que en Cristo hay descanso, que Él tiene un espíritu manso y que Él no viene, aleluya, a condenarte, que Él no viene a patearte, que Él no viene a insultarte, Él viene a darte paz, Él viene a darte descanso. Alabado sea el nombre de Jesús. Si usted se recuerda del encuentro de Jesús con la mujer samaritana, una mujer que Jesús pudo haber condenado. Una mujer que había tenido 5 maridos y el que tenía la nuera de ella. Una mujer religiosa samaritana al fin, que no cuadraba con los judíos. Pero Jesús vino con mucho tacto, Jesús vino con mucho amor, Jesús se identificó con el dolor de esta mujer, Jesús se identificó con la necesidad de esta mujer y Jesús le llamó la atención en la conversación que tuvo allí en el capítulo 4 de Juan. ¿Y qué hizo? Él indagó con firmeza, pero también con mansedumbre la raíz de la necesidad de esta mujer, hasta que ella misma se hubo reconocido su necesidad y buscó la forma de suplir su necesidad en el Señor. Juan capítulo 4, puede leerlo luego, la historia de la mujer samaritana. Jesús no vino a condenar a nadie. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido, dice el libro de Lucas capítulo 19.
Él vino a buscarte a ti, vino a buscarme a mí. Él vino a traer paz para mi corazón y paz para el tuyo. Jesús no vino a hacer una religión, Él vino, aleluya, a levantar el corazón caído, el corazón abatido, el corazón entristecido. Sigue diciendo William Hendrickson, el comentarista bíblico, sigue diciendo, él dice, en un contexto que habla de la justicia predicada a los gentiles y de los gentiles que esperan en su nombre, es casi seguro que las palabras caña abollada o cascada, como decía allí, y mecha humeante deben ser tomadas figurativamente, como se refieren a los que están lejos, a los débiles y desamparados, como te mencioné ahorita, a los de poca fe. ¿Qué contraste entre la crueldad de los fariseos y la bondad de Jesús? Sigue diciendo Hendrickson. Entre la vanidad de ellos y la reserva de él, el amor de ellos por exhibirse y la mansedumbre de él. Ellos planean asesinarlo en el verso 14 de Mateo 12 y son insensibles, indiferentes al sufrimiento de los impedidos. Verso 10 de Mateo 12. Es lícito, es su clamor constante. Nunca preguntaban, ¿es bueno? Él es completamente distinto. En realidad es tan diferente que sería incorrecto interpretar de un modo puramente negativo las palabras del verso 20 como si solamente quisieran indicar lo que él no haría a los que temen que su fe falle o que el tentador prevalezca. Sigue diciendo el comentarista, por el contrario, estas expresiones corresponden a la figura de retórica llamada litote, por medio de la cual una verdad positiva se presenta por la negación de lo contrario. Por lo tanto, el verdadero significado de la caña abollada, que no quebrará, y de la mecha humeante, que no apagará, es que él tratará con profunda y genuina compasión, con tierna preocupación al que está casi agotado. Hay gente que piensa que no pueden venir a Cristo porque tienen tanta carga. Si usted tiene mucha carga, venga a Cristo, venga a Él no le condena, el que viene a Él no lo echa fuera, dice la Escritura. Sigue diciendo el comentarista, hablando de Cristo, sigue diciendo Hendrickson, impartirá fortaleza al débil, a todo aquel que al languidecer le pide ayuda. Sanará al enfermo, él da varios capítulos y versos. Buscará y salvará a los publicanos y a los pecadores. Consolará a los que lloran. Dará ánimo al temeroso. Dará seguridad al que duda. Alimentará al hambriento. Y concederá perdón a los que se arrepienten de sus pecados. Él es el verdadero Emmanuel. Y eso está en el comentario del Nuevo Testamento de Hendrickson en el Evangelio según San Mateo, en las páginas 546 en la página 546 y página 547 de los libros Mi Desafío. Así que el apóstol Pablo también fue ejemplo de esto. Yo leí esta escritura ahorita, donde dice que él atendió el caso a los corintios con la mansedumbre y la ternura de Cristo, 2 Corintios 10, verso 1. Pablo pudo haber reprendido a los corintios por permitir entrar en la congregación a aquellos que buscaban socavar su autoridad apostólica, pero no lo hizo. En lugar de ello, ejerció el fruto de la mansedumbre. Hay veces que hay que usar este fruto, demostrar este fruto. Demostrar que somos en Cristo lo que decimos ser, mostrando este fruto por la gracia del Señor. Otro comentarista bíblico, Keith Maker, dice lo siguiente: después de la frase yo Pablo os ruego, escribe una referencia a la mansedumbre y bondad de Cristo. Pese a que esta frase es abrupta, Pablo suaviza su lenguaje haciendo referencia a Jesús. Si Jesús demostró tener mansedumbre y bondad, sus discípulos deben también demostrarlo. Y eso Jesús lo dijo en Mateo 11:29. Aprended de mí que soy manso y humilde. Tenemos que aprender de Jesús. Tenemos que aprender del Maestro. Tenemos que aprender de Jesús a comportarnos entre la gente, a ser cristianos genuinos entre la gente.
hacer la bondad y la gracia de Dios entre la gente. Que la gente pueda ver que ciertamente Cristo está transformando tu alma, que Cristo está transformando tu vida, que Cristo está trabajando con todos nosotros. Sí, porque conmigo también, con todos nosotros Él trabaja. ¿Y cómo trabaja? Pablo desea imitar a Jesús y anima a sus lectores a que hagan lo mismo. ¿Se acuerdan en 1 Corintios 11, verso 1? Dice, sean imitadores de mí, dice Pablo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, si había algo que podíamos nosotros ver y seguir en Pablo, era lo que él veía en Cristo. También dice Kicksmaker, véase también en 1 de Pedro 2.21, y es interesante por demás porque en 1 de Pedro 2.21, una de las escrituras bien interesantísimas y bien fuerte para la vida nuestra como cristianos, ya que tenemos que hacer esto que dice en este verso, 1 de Pedro capítulo 2 y el verso 21, porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él nos dejó ejemplo para seguir sus pasos en medio del sufrimiento, en medio de la angustia, en medio del dolor. Si usted le enseñaron que ser cristiano todo iba a salir de chuchi, no. El Evangelio nos da a nosotros la clave para vivir vidas victoriosas, llenas de gozo, llenas de gracia, en medio de la adversidad, en medio de las pruebas. Porque cuando usted se convierte a Cristo, es cuando más problemas vamos a tener. Porque el enemigo no se va a quedar con las manos cruzadas. Él sabe que nos perdió. Y Él sabe que en Cristo, cuando nos apoyamos en su palabra y estamos firmemente en Cristo, Él está vencido por siempre. Por siempre. Así que, dice Kicksmaker, que desea cautivar la atención de sus lectores. Pablo desea cautivar, la atención de sus lectores apelando a las virtudes de Cristo. Es que Pablo y nosotros, las virtudes que tenemos son por gracia y es por causa del Espíritu Santo morando en nosotros y la naturaleza de Dios que está en nosotros ahora. Alabado sea el nombre del Señor. Sigue diciendo Kicksmaker, es muy común que se considere la mansedumbre como una cualidad débil, pero la Biblia enseña que estas dos cualidades no son iguales. Se describe a Moisés como un hombre muy humilde, el más humilde de todos en la faz de la tierra, Números 12, verso 3. Pero nadie se atreve a decir que él sea una persona débil. Usted pensaría que Moisés es una persona débil. Cuando leemos la historia de Moisés en el libro de Éxodo, cuando vemos la historia de Moisés enfrentando a Faraón y luego enfrentando a un pueblo de dura cerviz, no era un individuo débil. Jesús dice que los mansos son bienaventurados porque ellos heredarán la tierra. Sigue diciendo el comentarista. La mansedumbre consiste en saber soportar desgracia. Oiga lo que dice este comentarista Kicksmaker. La mansedumbre consiste en saber soportar desgracias, maltratos y muerte de parte de gente malvada. Eso me recuerda a Esteban, el primer mártir de la iglesia, en el capítulo 7 del libro de los Hechos. Sigue diciendo Kicksmaker, además este sustantivo denota una actitud humilde y bondadosa que se expresa particularmente en una sumisión paciente frente a las ofensas, carece de malicia y del deseo de revancha. Si se dan cuenta lo que decía el primer comentarista que estuve leyendo, Hendrickson, y lo que dice Kicksmaker, es bastante parecido. Sale de la palabra de Dios, sale de las definiciones bíblicas de la palabra mansedumbre. Así que, además, como repito a Kicksmaker, este sustantivo denota una actitud humilde y bondadosa que se expresa particularmente en una sumisión paciente frente a las ofensas, carece de malicia y del deseo de revancha. La mansedumbre es una virtud mesiánica que Jesús demostró tener cuando realizó su entrada triunfal a Jerusalén. Debido a ello, logró cumplir la profecía que el Salvador sería humilde y vendría montado en un asno. Eso está en Zacarías 9:9
y en Mateo 21, verso 5. Y eso es de el comentario bíblico de Keysmaker de 2004, comentario del Nuevo Testamento de Segunda de Corintios, página 364 a la 365, Grand Rapids, libros Mi Desafío, o libros Desafío. Así que he leído a propósito lo que estos dos comentaristas bíblicos hablan sobre el tema de la mansedumbre, para que podamos tener un cuadro más claro de lo que Dios está esperando también de nosotros. O sea, que recuerdan, por sus frutos los conocerán. Por la mansedumbre te conocerán a ti. Por la mansedumbre me conocerán a mí. Por la mansedumbre van a conocer la iglesia. Amén. Eso es muy importante que lo entendamos. Así que el libro de Filipenses, capítulo 2, verso 5. Filipenses 2 y el verso 5. Y este verso, esta pequeña frase del verso, te la estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, donde dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. El apóstol Pablo le dice a los filipenses que nosotros como cristianos tenemos que tener la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Pablo se refería específicamente a la humildad, porque ese es el contexto de lo que habla este capítulo 2, importantísimo por demás. Dice que se refería a la humildad, y esa actitud que tuvo Cristo es la misma actitud que debemos tener nosotros, pero también podemos aplicar este mandamiento a todas las características del Señor, a todo el fruto del Espíritu. Que tengamos la actitud de amor, gozo, paz, paciencia, de cada uno de los frutos del Espíritu en nuestra vida. Como seguidores suyos, debemos cultivar la misma mansedumbre que lo caracterizó a él. No tan solamente la mansedumbre, la misma humildad. La misma humildad. Hoy por hoy nos encontramos con situaciones de personas que adquieren un poco de conocimiento o adquieren un título y se les va la cabeza. Gloria a Dios por los títulos, gloria a Dios por los estudios, gloria a Dios por los bachilleratos, doctorados, en los seminarios, gloria a Dios por las posiciones que usted pueda tener en la iglesia, gloria a Dios por eso. Y qué tremendo cuando podemos alcanzar todas estas victorias extraordinarias. Pero ¿para qué tú tienes esta victoria? Si no es para darle gloria a Dios y para ser utilizado para la gloria del Señor. Eso es importante que lo entendamos. Una de las cosas que el Señor espera de nosotros es que tratemos a las vidas, que tratemos a nuestros seres queridos, a nuestros seres amados, que tratemos a los que están a nuestro alrededor, los tratemos con mansedumbre. Uno de los aspectos que debemos exhibir es la búsqueda de que la gente que se acerca a nosotros se sientan cómodos y descansados en nuestra presencia. Y eso me refiero especialmente cuando hay personas que están atribuladas, personas que están pasando por situaciones de crisis. No que se sientan cómodos porque usted aplaude el pecado, tolera el pecado, está de acuerdo con el pecado, está de acuerdo con todas estas cosas que han surgido hoy. No, que no se sientan cómodos por eso, porque si se sienten cómodos por eso, usted está mal y yo también. Pero me refiero a que por cuanto andamos en mansedumbre y en las demás características del Espíritu, aleluya, provee para nuestra vida, que la gente se pueda sentir paz, que cuando ven una persona con problemas, atribulada, enferma, que está pasando por miles de cosas, cuando se acerca a ti o usted, pueda sentirse cómodo, pueda sentirse sabiendo que usted es un hombre o una mujer de Dios que tiene la palabra apropiada para el momento oportuno. Alabado sea el nombre de Jesús. Que ellos puedan ver que no importan las opiniones que ellos puedan tener, las pueden expresar delante de nosotros sin sentirse amenazados. Hay gente que a lo mejor piensa distinto a ti, pero cuando expresen lo que sienten, puedan hablar eso delante de ti sabiendo de que usted no le va a caer encima como, oh, mira lo que está diciendo, no, sino para comprenderlo y posiblemente con la capacidad que el Espíritu Santo ponga en usted pueda lograr llegar al corazón de esa persona que esté equivocada. Claro que sí. Claro que sí. No estamos para hacer alarde de nuestro compromiso cristiano de tal manera que los que están alrededor nuestro se sientan mal o culpables. Cuidando de no quebrar la caña cascada del cristiano dolido o de apagar el pábilo humeante del cristiano inmaduro.
Dios no nos llamó a condenar a la gente. Dios nos llamó a ministrar gracia. Dios nos llamó a ministrar paz. Dios nos llamó a ministrar la grandeza de un Dios vivo en el corazón de gente que está totalmente aplastada por las obras del mundo, del diablo, de la carne. Alabado sea el Señor. La mansedumbre mostrará siempre respeto por la dignidad personal del otro. Cuando sea necesario, tratará de cambiar una opinión o actitud equivocada mediante la persuasión y la benignidad, no con una actitud dominante o intimidante. Si tú no piensas como yo, tú estás mal. No, no debe ser de esa forma. Evitará, por tanto, cuidadosamente la coerción a través de amenazas directas o indirectas, como le evitó Pablo, por ejemplo, en su ruego a los Corintios. La mansedumbre también evitará hablar con brusquedad y actuar con descortesía, tratando en su lugar de contestar a todos con sensibilidad y respeto, mostrando consideración hacia todos. El cristiano manso no cree tener la libertad de decir lo que siente y que cada uno se atenga a lo suyo. No. El que es manso tiene respeto por la dignidad humana. El que es manso sabe qué decir, dónde decirlo y cómo decirlo, porque así obraba Cristo. A eso le llamamos disparar de la baqueta. Un cristiano manso no dispara de la baqueta. Y que muchas veces hemos disparado de la baqueta, que muchas veces hemos ofendido a nuestro prójimo, porque no piensa como yo, ni siente como yo. Y eso pasa en los círculos cristianos, cuando nos apegamos a ciertos dogmas, donde el dogma es más importante que la enseñanza bíblica verdadera. Así que la mansedumbre hace al creyente sensible a la reacción que los demás pueden tener a sus palabras y considera los sentimientos de los demás. Aun cuando pudiera herir a alguien con sus palabras, buscará curar esas heridas con palabras de consuelo y de aliento. Aun cuando podamos herir a alguien, porque hay veces que hay que llamar la atención, hay veces que hay que tratar de corregir con amor, aunque sea fuerte, pero luego de eso usted puede pasar, como me decía el hermano Eliud Tosado, échale agua de melao por la cabeza, échale agua de melao, endulza la vida, endúlzale la vida. Cuánto alaban al Señor. Así que el cristiano manso no se siente amenazado por la oposición, no, ni se enoja con los que se oponen. Aprovecha la ocasión para enseñar con mansedumbre, dejando que Dios disuelva la oposición. En otras palabras, se somete a Dios, le encarga todo a Dios, espera en Dios, que Dios obre conforme a su bondad y a su misericordia. El libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 22, dice lo siguiente. Segunda de Timoteo 2, verso 22, en la traducción viviente dice: huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, le dice a Pablo a Timoteo, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. No importa si tú perteneces a tal iglesia, a la iglesia tal, a la denominación tal. Oiga, si estamos en Cristo, sirviendo a un Cristo de poder, bajo la soberanía de un Dios viviente, basado en las Escrituras, aunque podamos tener diferencias dogmáticas, podamos amarnos, comprendernos, ministrarnos y desarrollar compañerismo cristiano. Pablo le sigue diciendo a Timoteo en el verso 23, te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Paciente con las personas difíciles. Verso 25. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere.
Así que el creyente manso no va a humillar a las personas con quien se enfrenta, ni menospreciará al hermano caído en pecado, ni repetirá chisme acerca de él. Que mira, hay gente que son peor que el personaje televisivo en este país que se llama la Comay. Son peores que la Comay. Y están en la iglesia y se visten de santidad, pero sus lenguas son viperinas. Esas cosas suceden, esas cosas pasan. Más bien una persona mansa, una persona que actúa en mansedumbre, que actúa en el amor y la gracia del Señor, se lamentará por la persona que ha caído en pecado para que se arrepienta. No tiene que estar el hermano que está en pecado o que cayó en pecado o que ya Dios lo perdonó, no tiene que estar pensando en que yo no me atrevo a ir a tal lugar porque me van a masacrar, yo no me atrevo a acercarme a los hermanos. Mire, ve allá a la iglesia y busque la gracia de Dios y busque el abrazo del pastor, busque el abrazo del hermano, que lo que todos somos humanos y todos hemos caído en alguna situación en algún momento dado. Las puertas del Señor de la iglesia están abiertas a sus hijos. Si andamos en mansedumbre, eso tiene que ser así. Y si es apropiado que se implique personalmente con el hermano errado, buscará restaurarle con mansedumbre. Aun cuando usted haya cometido un error, un pecado, se supone que abramos los brazos para restaurarte. Mira el libro de Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. El libro de Gálatas capítulo 6 y el verso 1. En la Nueva Biblia de las Américas dice: hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre. Restáurenlo en un espíritu de mansedumbre. Mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplen así la ley de Cristo. Ese mismo verso, en la Nueva Traducción Viviente dice: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad, no hundiéndote. Ven a la iglesia para levantarte, ven a la iglesia para abrazarte, ven a la iglesia para orar por ti, ven a la iglesia para que seas restaurado en el poder del Espíritu. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Así que el cristiano que desea verdaderamente obedecer a Dios con un carácter manso buscará activamente la mansedumbre, procurando vestirse de ella cada día. Vístase cada día con la mansedumbre. Vístase con la mansedumbre diariamente. Colosenses 3, verso 12 dice: entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna, mira lo que te vas a vestir, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. ¡Aleluya! Eso es lo que demanda la mansedumbre en nuestra vida. Es lo que Dios demanda de nuestros corazones. Y termino con 1 Timoteo capítulo 6, verso 11. 1 Timoteo 6, verso 11, la Biblia de Reina Valera del 60. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia. Oye lo que vas a seguir. Aléjate de estas cosas, chequéate los versos anteriores, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Sigue la mansedumbre y camina en el poder del Espíritu. En la próxima enseñanza vamos a seguir continuando hablando sobre el tema de la mansedumbre, porque nos falta mucho más por decirte sobre la mansedumbre que Dios quiere que vivas en tu vida personal. Padre, gracias te doy por tu palabra en esta tarde. Te pido en esta hora, Señor, que el Espíritu Santo traiga luz sobre cada una de las escrituras, los comentarios que hemos hecho en esta hora. Abre los ojos de nuestros corazones, nuestro entendimiento para comprender que tú quieres que vivamos a la altura de Cristo, con el amor de Cristo, la mansedumbre de Cristo, y que la gracia del Señor reine sobre nuestros pensamientos, nuestra mente y nuestra voluntad.
Gracias porque recibimos esta palabra, la ponemos en práctica y te pido que te glorifiques en la vida de cada uno de mis hermanos en la fe. Mira aquellos que están pasando por problemas, situaciones, enfermedades y angustia. Mete tu mano de poder sobre la vida de ellas soberanamente. Levántalos, restáuralos y glorifícate en el nombre de Jesús. Amado hermano, amada hermana, que la gracia del Dios Altísimo sea sobre ti y los tuyos, y nos vemos en la próxima enseñanza de la palabra del Señor. Gracia y paz.